Llegó el momento, hermanos. El culto solo se transforma en un culto cristiano si la palabra es abierta. Y ella tiene que ser oída para ser retenida. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser oyentes y practicantes, operosos practicantes. Entonces, abra su Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 1. 1 de Timoteo, capítulo número 1. Pastor, o senhor sempre abre a Bíblia. O senhor não acha que a Bíblia está ultrapassada? Algunos piensan que la Biblia está ultrapasada. Quiero decirles, la palabra de Dios es más real y más verdadera y más actual que las noticias que salieron ahora en la radio y la televisión. La palabra de Dios no envejece, es una semilla incorruptible. Vamos entonces a leer capítulo 1, versículo 18, 19 y 20. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual, echando de sí algunos, hicieron naufragio en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Miren, tenemos algo muy importante de parte de Dios que Dios tanto valora y vamos a oír al Espíritu hablar. Oremos al Señor. Es maravilloso, Dios, poder estar en tu casa, en el lugar de culto, en la casa del Señor, en la casa de oración. Poder estar aquí como familia, reunidos como cuerpo de Cristo, ajustados, bien ajustados, con una pasión muy grande que tenemos unos por los otros. Y ahora, Dios, es hora de cuidar de las ovejas, tus ovejas. Es hora de que esté apacentando mansamente las ovejas que son tuyas. Tú las trajiste a este lugar, tú las atraes por las redes sociales, mas son tuyas. Entonces úsame para tu gloria y el pueblo diga amén, amén y amén. Muchas gracias. Un beso para nuestra obispa Roxana. Está participando con los niños a distancia. Un beso para todos. Nuestra casa para gloria del Señor. Amados hermanos, mi familia bendita, aquellos que son piedras vivas de esta construcción, que tienen una piedra angular, una piedra de seguridad, que es Jesucristo. Hijitos míos en la fe, amados, Pablo está mostrando en este texto que algunas personas, cuando rechazaron vivir con una buena conciencia, miren lo que dice el versículo anterior, por cuanto algunos, habiendo rechazado la buena conciencia. Esto es una amonestación de Pablo escribiéndole a Timoteo. Algunas personas que no entendieron lo que es una buena conciencia, ¿sabe lo que pasó con ellas? Vinieron a naufragar en la fe. Entonces quiere decir que yo no tengo una buena conciencia. Si yo no tengo mi conciencia entrenada y educada, en algún momento yo puedo naufragar en la fe. Bueno, la Biblia dice eso y es el testimonio de lo que vemos en Brasil, de millones de personas que están apartadas, que naufragaron en la fe. Iban bien, pero naufragaron en la fe. Entonces dice que tenemos que tener una buena conciencia. No puede ser una conciencia débil ni impura, tiene que ser buena. Esa palabra buena viene del griego ágatos, bon, provechoso, útil, distinto, honesto y recto.
La conciencia tiene que tener esas características. Entonces después vas a empezar a entender que la conciencia es la capacidad de nuestra mente que tiene la habilidad de percibir qué es recto, qué es correcto, qué que está errado, qué que está mal. Entonces, ese balance que tenemos dentro de nuestra mente, espíritu y corazón nos hace ver a una situación y decir, esto está errado, o otra situación y decir, esto está perfecto, está correcto. ¿Sabe ese balance que tenemos dentro del corazón y la mente? Eso se llama conciencia. Y la conciencia viene del original griego, syneidesis, que es la capacidad de la mente de tener la habilidad de percibir la relación entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Sabe? La mente y el corazón tienen la habilidad de percibir lo que está correcto y lo que está errado. Entonces, amados, la facultad de nuestra alma, como cristianos, como evangélicos, hombres y mujeres nacidos de Dios, tenemos una facultad dentro nuestro que nos enseña en todas las áreas de la vida a establecer y conocer lo que está bien y lo que está mal. Entonces, dice que esta conciencia nos impulsiona a buscar lo que es correcto. El creyente no puede sentirse en libertad para pecar porque es un predestinado. Eso no es una buena conciencia. La buena conciencia es cuando tenés la capacidad de decir, esto es correcto, esto está errado. Y eso empieza también con una conciencia moral, porque todos nosotros sabemos humanamente lo que es correcto y lo que está errado. Todos lo sabemos. Y hay personas que no consiguen vivir lo que es correcto, solo viven lo que está errado. ¿Sabe esa chica que sufrió mucho con el padre porque el padre era borracho, violento, agresivo, le pegaba a la mamá? Bueno, esa chica crece y va y se casa con un borracho. No tiene conciencia de lo que es correcto y lo que es errado, porque casarse con un borracho significa una tragedia anunciada. Pero como ella vino de un medio de alcoholismo, busca un hombre alcohólico para mostrar a su corazón la herencia. Eso es terrible, amados. Es terrible. Entonces, la buena conciencia es una habilidad muy provechosa y útil, muy honesta, muy recta. Quien tiene una buena conciencia escoge siempre lo que es recto y correcto. Quien tiene una buena conciencia elige siempre lo que es recto y correcto. Entonces vean, murmuración, una de las cosas que Dios abomina es la murmuración. Entonces, yo sé que murmuración trae la abominación de Dios. Entonces, si yo infrinjo en eso y me vuelvo un murmurador, un chusma, un murmurador, un chismoso, yo sé que estoy yendo contra un designio de Dios. Entonces, mi conciencia no es buena. Porque yo sé que eso está mal, pero aún así lo hago. Eso es algo doloroso. Es un dolo. ¿Qué es un dolo? Imagine, una persona agarra una pistola, apunta a otra persona, le da un tiro, cae. Esa persona fue dolosa porque sabía que cuando agarraba una arma, apunta y dispara, hay consecuencia, hay justicia, hay muerte. Aún así las personas dicen, yo sé que eso todo, pero aún así lo voy a hacer. Es una vida dolosa. Y la infelicidad de muchas personas comienza exactamente porque tienen una vida dolosa. Muchas promesas, amadas, fueron hechas a Timoteo. Dios usó profetas para su vida. Dios confirmó el llamado, Dios confirmó la vocación de él. Ahora él está diciendo, Timoteo, mantén la fe, mantén una buena conciencia. Mantener significa que tengo que sustentar mi vida con actitudes de fe y una buena conciencia.
tenés siempre la actitud de elegir lo correcto y rechazar lo errado. Pablo está diciendo que los que no hicieron eso, la mala conciencia hace la fe ser neutralizada y ahí viene el naufragio. Entonces, sin una buena conciencia, la fe es neutralizada. Y usted sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todas las promesas de Dios precisan de la manifestación de nuestra fe, pero también de una buena conciencia para creer. Muchas personas, no hablo de gente de nuestra iglesia, más allá afuera, dicen, tengo una promesa, Dios dice que va a curar, pero yo no merezco. Eso es una mala conciencia, porque optó por el error, optó por aquello que está incorrecto. Entonces dice que vinieron a naufragar. ¿Saben lo que es un naufragio? En el siglo pasado construyeron construyeron el Titanic en Inglaterra y el dueño, el constructor, el ingeniero naval dijo, miren, este barco es tan potente, es tan fuerte que ni el diablo puede hundirlo. Mire la mala conciencia. Y ahí iba el barco hacia Nueva York. Y en medio del océano había un iceberg medio escondido. No había la tecnología que tenemos hoy de radar y GPS y navegación. Y el barco chocó contra ese bloque de hielo y se hunde. Y murió mucha gente. ¿Por qué? Hubo un naufragio. Porque alguna cosa estaba errada con ese barco que el propio constructor había dicho que en el diablo podía hundirlo. Entonces, amados, el naufragio es la persona que comienza un viaje y no llega hasta el final. Es un naufragio. Es ese barco que sale y choca en una piedra en algún lugar y se hunde. No llegó al destino final. Y usted sabe que las personas naufragan en la fe exactamente porque la buena conciencia no les dice esto es correcto, esto está errado. No les dice eso porque no tienen una buena conciencia, no son entrenados para decir no. O sí porque sí o no porque no. Entonces, no hay una concretización de promesas sin una fe manifestada y una buena conciencia. No se mantiene una buena conciencia si no se hace lo que es útil, honesto y recto. Entonces nosotros que somos cristianos evangélicos tenemos la obligación moral y espiritual de hacer lo que es útil, honesto y recto. Por ejemplo, el empresario no puede tener 2 pesos y 2 medidas. ¿No es cierto? El empresario cristiano no tiene una balanza desequilibrada con 2 pesos y 2 medidas. Proverbio dice que no se puede hacer eso. Entonces, existen muchas áreas. Por ejemplo, un matrimonio. Siempre orientamos a los hermanos de la iglesia, y es parte de la estructura de nuestro ministerio. El casamiento, para que funcione, tiene que haber señales y evidencias de que eso es de Dios. En primer lugar, tienen que ser las 2 personas de la misma fe. No pueden mezclarse tinieblas con luz. No hay una parsimonia, no hay un equilibrio entre fe y tinieblas, entre buena conciencia y tinieblas. No existe, no hay comunión, no hay forma de que funcione. Entonces los 2 tienen que ser de la misma fe y, si posible, de la misma iglesia. Hace poco tiempo una hermana se casó con una persona de otro ministerio legalista y ella, muy firme aquí en la iglesia, conoció a un muchacho de otra iglesia, quería mucho casarse. Amén, tenía su derecho. Fue a acompañar al muchacho, mandó un recado para mi esposa: estoy cansada de tanta condenación, de tanto callado, palazos. ¿Por qué, si el pueblo que fue lavado con la sangre de Cristo precisa de maltrato, de callado?
Porque en el altar está una persona que no tiene una buena Se não é conciencia. capaz de Entonces, si diferenciar no es capaz de entre o diferenciar certo e entre o lo errado, correcto y lo errado, significa significa nada que vai nada va a acontecer, suceder mesmo sendo promessa aún de siendo Deus. promesa de Dios. Mesmo sendo Aún promessa de siendo Deus. Então promesa vamos de ver Dios. como é que Paulo Vamos a ver ensinou isto cómo es que em Hebreus Pablo 13, enseñó 18 a eso 21. Ele en diz assim: Hebreos Orai 13, por 18. nós, pois Oren por estamos nosotros porque estamos persuadidos, persuadidos de que tenemos una buena somos convencidos de conciencia, termos uma boa deseando consciência. en todas las cosas E é vivir muito interessante. dignamente. Eso es Uma muy ovelha que tem interesante. uma boa Una oveja consciência, que tem tiene una buena equilíbrio moral conciencia, un dentro equilibrio dela, uma moral boa dentro de ella, una consciência. buena É conciencia. bom você se Es bueno relacionar com que pessoas de te boa relaciones consciência. con personas de buena O conciencia. corrupto tem uma El, má cor- e impura consciência. el corrupto tiene una mala O conciencia. mentiroso tem uma El impura e mentiroso má tiene una consciência. impura y mala O conciencia. agressivo tem El agresivo uma tiene una impura consciência, uma má conciencia, una consciência. mala conciencia. Então, Entonces, vamos pensar juntos. vamos a pensar juntos. Olha, nós estamos persuadidos, Miren, temos estamos uma boa persuadidos de consciência, que tenemos una buena desejamos em conciencia y todas as deseamos coisas en viver todas o las quê? cosas Com vivir dignamente. dignamente. Quer dizer, Es decir, si yo tengo una buena consciência conciencia em en todas las cosas de mi vida, seja como sea como esposa, seja como esposa, marido, como como marido, filho, como hijo, pai, como padre, como empresario, como profissional profesional liberal, liberal, dona de casa, diz que em ama de todas casa, as en todas coisas las da cosas de la vida, vida, nós temos que tenemos que viver vivir con dignidad. É o que se espera Es de lo um que se cristão. espera de un cristiano. É o que se espera Es de lo um que se cristão. espera de Vocês un estão cristiano. entendendo? ¿Están É o que se espera de entendiendo? um cristão. Es lo que se Então, espera de un cristiano. diz que desejando, nós temos Dice que que desejar. tenemos A que boa desear, consciência deseja. la buena conciencia Eu desea, quero yo acertar, quiero apóstolo. Eu vim aí de um corregirme, mundão yo vine terrível, de un Fábio, mundo Bia cheirava, terrible donde mentia, hacían muchas cosas ultrajava, malas, mas mas yo quiero vivir de una forma útil, honesta y eu quero recta. viver Yo quiero dignamente. Oye, se a vivir pessoa já tem este dignamente. Si la pensamento, persona tiene ela este já está na pensamiento, bênção de ya Deus. está en la bendición de Dios. Ahora Ahora es muy você triste conviver cuando com convivís pessoas con una que não têm uma persona boa que no consciência. tienen buena conciencia. Tem uma Tienen consciência una conciencia afectada por alguna situación de la vida, herencia familiar. Versículo número Versículo 19. 19. Rogo-vos, porém, Les por ruego muito con mucho que assim empeño que façais, así lo hagan, em a todas fin as de áreas da vida, que viver com dignidade, a fim de que eu vos sea seja restituido restituído más depressa. rápido. Versículo 20. Ora, o Deus da paz, Miren, el Dios de que tornou a paz trazer dentre os mortos a que Jesus, nosso resucitó Senhor, entre los grande muertos a pastor das Jesús, ovelhas, nuestro Señor, pelo el gran sangue pastor da de las nova e eterna ovejas, aliança, por la sangre de la nos alianza aperfeiçoou em eterna, todo bem, los perfecciona en para todo bien para cumprirmos a cumplir sua su voluntad. Então, Entonces, para que yo pueda cumplir cumplir la Deus, voluntad de eu Dios, não posso ter no uma má puedo tener consciência, una eu não mala vou acreditar conciencia, que a sino no salvação voy é a eterna. creer que la salvación es eterna. A minha má Mi consciência mala diz, não, conciencia salvação se dice, perde. no, salvación se pierde. Eu não vou acreditar Yo no que voy a aquele que tinha o creer poder que da morte, a saber, o aquel diabo, já foi que tenía el poder de la muerte catargeado, del já foi diablo ya fue amarrado, já ya foi fue limitado, ya fue destruido. Catargeo del griego. Si yo no tengo una buena conciencia y voy a decir, no, nada, yo vi, estaba allá atrás, yo vi el diablo. Entonces la persona que no tiene una buena conciencia no es pura. Porque la Biblia dice, para el puro, todo es puro. Mas para el impuro, hasta lo que es puro se vuelve impuro. Entonces el creyente tiene esta bondad. El puro cuando ve una situación ve por los ojos de la fe algo bueno, pero el impuro ve para algo bueno y dice no, no es bueno. Porque para el impuro hasta lo que es bueno es impuro. No es un juego de palabras, es una verdad de Dios. Yo no puedo ser un pastor si en todas las áreas de mi vida no vivo dignamente. Yo sé cuáles son mis límites. Yo sé hasta dónde puedo ir. En todas las áreas de mi vida. El pastor tiene que tener conciencia que la iglesia no es de él. La iglesia no es del pastor. El pastor tiene un sueldo de la iglesia, pero la iglesia es de Jesús. Nosotros no confundimos aquí en la iglesia lo que es pastoral y lo que es administrativo. Aquí en la iglesia no se confunde eso. Entonces, tenemos que vivir dignamente. Y allí somos perfeccionados en todo bien para cumplir la voluntad de Él,
operando en nosotros lo que es agradable delante de Dios. Quiere decir que Dios opera en nosotros para que nuestra vida sea agradable delante de Él. Qué cosa maravillosa. Sí, porque una persona que tiene un origen, por ejemplo, en la droga, en el alcoholismo, tendría mucha dificultad de vivir honesta y sinceramente, dignamente. Si Dios no opera en la persona lo que es agradable delante de Él, quiere decir que Dios opera para que mi vida sea agradable al Señor. Eso es buena conciencia. Eso es la buena conciencia de hacer lo que es agradable delante de Dios por Jesús, a quien sea la gloria y honra para siempre. Amén. Entonces a mí me gusta mucho ver estas entrelíneas en la Biblia Sagrada. Él los perfecciona en todo bien. Dios no nos llamó para el mal, Dios no nos llamó para lo errado, Dios nos llamó para el bien, para lo equilibrado, para lo recto, para lo útil. Ese es nuestro llamado. Y yo vuelvo a decirles, amados, todos nosotros tenemos situaciones en la vida que precisamos en determinado momento decidir si eso es correcto o si eso es errado. Si viene una persona y me propone un negocio, yo quiero proponer un negocio para la iglesia, pero no tiene factura. ¿Por qué no tiene factura? No, porque yo no pago impuestos, todos roban, yo también. No, amados, no podemos aceptar ese tipo de postura. Porque tenemos que vivir dignamente. Quien hace esa operación entre nosotros es el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor. Y le voy a decir otro hecho. Sexo es para un hombre y una mujer, no es para dos mujeres ni para dos hombres. Entonces podemos querer defender una bandera de una ideología, entonces estaríamos yendo contra Dios. Amados, esta es la realidad desnuda y cruda. Entonces muchos cristianos viven atormentados en su propia conciencia, porque tienen una mala conciencia, una conciencia impura y acusadora. Si ustedes conocieran personas que están debajo de condenación en nuestro país, muchas de ellas tienen el nombre evangélico. Son hijos o nietos de evangélicos. Tienen nombres bíblicos, pero la mala conciencia los llevó a desviarse y acaban debajo del juicio. Entonces, amados, una buena conciencia es un sello, es un sello de que estamos viviendo de manera correcta y digna. Cuando una persona dice, tengo una buena conciencia porque está haciendo lo que es recto delante de Dios. Entonces, pastor, cuando mi conciencia no está entrenada, no está educada, ¿cómo hago para no errar en las decisiones? ¿Qué pasa cuando erro una decisión? Viene el remordimiento. Alguien dice, el remordimiento mata. Y es verdad, la persona está siempre en remordimiento. Cuando usted ve una persona en remordimiento, es el síntoma de la persona que está siendo acusada por su propia conciencia. Y usted sabe que una acusación enferma. Un espíritu de acusación día y noche enloquece a la persona. Entonces, amado, una buena conciencia tenemos que entrenarla para solamente aceptar lo que la Biblia dice. Si está en la Biblia, está correcto, lo acepto. Si no está en la Biblia, no es verdad. Entonces, tener una buena conciencia es decir, estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Yo estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Pastor, yo conocí una chica, y no sé, tenemos vida conjugal, pensamos en casarnos en 2034. Amado, quiero decirle algo. Eso está errado. Si no ves eso errado, tu conciencia no es buena. Pastor, vinieron a hacerme una propuesta. Si usted no ve que eso es errado, entonces no tiene una buena conciencia.
Por quê? Porque Estoy haciendo lo que Dios quiere porque es en la conciencia que el Espíritu é na trabaja. consciência que o Espírito alerta. Es en la conciencia que É el na Espíritu consciência que o alerta. Espírito convence Es de en la erro. conciencia que el Espíritu advierte de un error. Todos erramos. Quem permanece no erro Quien não permanece alcanza en el error no prosperidade. alcanza Quem prosperidad. abandona e Quien deixa, abandona alcança y deja misericórdia. alcanza Então, misericordia. ter uma Entonces, consciência tener una conciencia tranquila tranquila significa que nós significa fizemos que o que o Senhor nosotros esperava de hicimos nós. lo que Dios esperaba de Isso é uma nosotros. consciência Eso es tranquila, tener una boa. conciencia tranquila, Então, quando buena. agimos mal, Entonces, cuando actuamos mal, ficamos quedamos atormentados, pues el enemigo hace muy bien su papel de acusador. Abrió una brecha y el enemigo está ahí, golpeando. Ustedes saben, he conversado sobre ese asunto. Las luces y los cañones diabólicos, que no es carne y sangre, son principados, potestades, huestes espirituales del mal. Todos los cañones están enfocados para mi persona. Porque Pablo dice, no sea que predicando después sea descalificado. Yo sé que la bomba número uno siempre es contra mí, porque soy el pastor de la iglesia. Y si él consigue descalificarme, se terminó, no hay más forma. Entonces, amados, actitudes correctas ayudan a restaurar una buena conciencia. Por eso que dice el versículo 18, oren por nosotros, pues estamos persuadidos de tener una buena conciencia, deseando en todas las cosas vivir dignamente. Yo quiero vivir mi matrimonio con dignidad, si soy un empresario soy correcto, si soy un profesional liberal de forma correcta. ¿Sabe? Cuando tú tienes el deseo de vivir, mire, le voy a contar una cosa. Si el pastor no tiene temor de Dios y no se educa con una buena conciencia, no aguanta como pastor. Por eso es que hay centenas y centenas de pastores que abandonaron el ministerio, están en su profesión, porque el diablo es firme en sus ataques, comenzando por el pastor de la iglesia. Entonces el pastor de la iglesia tiene que vivir una vida digna. Precisamos ahora recordar lo que Pedro dice, 1 Pedro 3:16, haciendo con mansedumbre y temor, con una buena conciencia, de modo que en aquellos que hablaban contra nosotros se avergüencen los que difaman su buen procedimiento. Quiere decir que si yo tengo un buen procedimiento es porque tengo una buena conciencia. Cuando alguien quiere difamarme, en realidad esa persona va a ser avergonzada. No soy yo que salgo avergonzado, es la persona que sale avergonzada. Entonces la conciencia tiene que ser educada, entrenada, porque la buena conciencia trae beneficios muy grandes a la vida. Pastor, mi conciencia me acusa. Comí ayer 2 pizzas de 90 centímetros. No es la conciencia solo que está acusando. El hígado también va a acusar. El páncreas va a acusar. El hígado va a estar hinchado. Hay muchas cosas acusando. Entonces yo sé que si como azúcar, puedo volverme un diabético. Mira, yo tengo opciones en mi vida. Bebo azúcar, como azúcar, o voy a agarrar alguna cosa que sustituya el azúcar. Yo conozco personas que son descontroladas con los dulces. Se hacen examen y el glucosa es altísimo. Dios mío, ¿cuáles fueron las opciones que las personas hizo en relación a la comida? La cuestión de la salud, amados, yo he dicho aquí hace años, traigo conocimiento sobre salud. Tenemos que cuidar de nuestra salud como nunca, porque la inmunología del cuerpo, el cuerpo que tiene recursos, se defiende de los ataques de virus y bacterias. Quien tiene debilidades se vuelve frágil. Entonces, presión alta, diabetes, sobrepeso, son fuentes de libertad para un virus caminar en la persona.
Entonces tenemos que decirle, cuide su cuerpo, usted es templo del Espíritu, usted es casa de Dios. Usted es casa de Dios, tiene que cuidar de su cuerpo, cuidado con lo que bebe, cuidado con lo que come. Ah, pero hay un día que es el día de la basura. Mi médico dice, de domingo hasta el viernes, firme en una dieta. Y el sábado es basura, y ahí voy y echo para todo lo que hice durante la semana. Es una mala conciencia. Después viene el remordimiento. ¿Por qué que no hice? Ese remordimiento atormenta la vida de las personas. Entonces la conciencia nos hace mirar para dentro de nosotros y hacer una avaliación de nosotros mismos. Es como tener un juez interno. Ese juez examina las acciones y los pensamientos y las elecciones. Todos nosotros tenemos un juez que es nuestra propia conciencia, que nos dice, eligió bien, eligió mal, hizo una buena decisión, hizo una mala decisión, cambia por ese camino, no va por ese otro camino. Ah, si el matrimonio no son los dos de la misma fe, de la misma iglesia. Y es importante que tenga la aprobación de las dos familias. Es importante que el matrimonio tenga la aprobación de la iglesia. Porque si el matrimonio no tiene todas esas aprobaciones, puede salir mal las cosas. Es como comenté de la hermana que fue con una persona de otra iglesia y ahora la está pasando mal. Entonces, cuando nosotros tenemos un juez interno que nos advierte, es muy importante. Vamos a ver algunos versículos muy importantes también. Job 27:6. A mi justicia me apegaré y no la alargaré. No me reprueba mi conciencia por cualquier día de mi vida. Job dice, mi conciencia no me reprueba. Es decir, lo que yo hago está correcto. Mi conciencia no me reprueba. En cualquier día de mi vida, mi conciencia no me reprueba. Yo estoy agarrado a la justicia y no la voy a alargar. Estoy agarrado a la justicia y la conciencia no me reprueba. Entonces, la conciencia no reprueba a la persona que vive de forma correcta. Vamos a ver 1 Samuel 24:5. Sucedió pues que después de esto sintió David golpearle el corazón por haber cortado el borde del manto de Saúl. Y le dijo a sus hombres, el Señor me guarde que haga tal cosa. Es decir, que extiende las manos contra él porque es un ungido del Señor. ¿Quién era el rey? Era Saúl. David entró en una caverna y el rey estaba allí durmiendo con su lanza. Y él podría haberlo matado a Saúl porque Saúl lo estaba buscando para matarlo. Él fue y apenas cortó el borde del manto del rey, del traje del rey. Y dice que después el corazón empezó a latir fuerte. El corazón comenzó a latirle fuerte. Era un remordimiento porque él sabía que era un ungido de Dios y no podía tocarlo. Y él cortó un pedazo para poder decir, vio, rey, podría haberte matado. Estaba a tu lado, vos estabas dormido. Dice que el corazón sucedió entonces David que sintió el corazón latirle fuerte porque cortó el borde del manto. Ese latido del corazón es el remordimiento. Yo no debía haber hecho eso, no debía haber aceptado eso, no debía haber hecho ese negocio. Yo había percibido eso. Yo tengo que escuchar a Dios. Dios me estaba diciendo no lo hagas, no lo hagas, no cases, no compres, no vendas, no va por el otro camino. ¿Por qué hice eso? Entonces ahí comienza el corazón a latir. Falta de paz, no duerme. Por eso es importante. Miren lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y desesperadamente corrupto. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón? ¿Vieron esta semana una mujer vivía con un político? Por amor. Dice ella, por amor, cedió y escondió que ese hombre agredía al hijo del primer matrimonio. Después, con 23 lesiones, mató al niño.
La Mai no sabía que eso estaba errado, no sabía de las experiencias que él ya había tenido en otro matrimonio, pero la persona cedió por mala conciencia. Engañoso es el corazón. Saben, en la vida de una iglesia, de un pastor, la cosa que más me duele es cuando alguien se va de la iglesia. Es una cuchillada en mi pecho. Y a veces veo una persona que dice, este hermano da la vida por la iglesia. Después va al estacionamiento y hay alguien que le cuenta una historia y dice, estoy aquí hace 30 años. Mas por una historia contada en el estacionamiento, yo voy a dar oído. La persona tiene una mala conciencia y se va atrás del error. Nehemías 5:15. Mas los primeros gobernadores que fueron antes de mí oprimían al pueblo y tomaron pan y vino más allá de 40 ciclos de plata. Hasta los más jóvenes dominaban sobre el pueblo. Mas yo no hice eso por causa del temor de Dios. No oprimí, no tomé lo que era del pueblo por causa del temor de Dios. Quiere decir que Nehemías podía ser un dominador, podía aprovecharse, tomar las cosas del pueblo. Él dice, no, yo no hice así como ellos hacían, por causa del temor de Dios. Yo podría haber hecho eso, soy gobernador, más por temer a Dios, por temer a Dios, yo no lo hice. Nehemías dice, podría hasta tener ganas de hacerlo, pero el temor de Dios hizo que no lo haga. Entonces, la buena conciencia también quiere decir un genuino temor a Dios. Yo tengo temor de desagradar a Dios, es una buena conciencia. Si yo no tuviera temor de desagradar a Dios, yo hubiera hecho eso, pero si yo tengo temor a Dios, voy a guardarme. Yo vine de la muerte, yo vine de un accidente, vine de 20 cirugías, estuve 9 meses en terapia intensiva. Yo vi cuánto bueno y maravilloso Dios hizo en mi vida. Entonces, ¿cómo es que ahora no puedo temerlo si Él me dio vida y hizo un milagro y es por causa de Él que estoy aquí? Entonces, buena conciencia se educa, se entrena con la palabra y los principios bíblicos de la palabra. Las mujeres más ancianas tienen que educar a las hijas para que sean buenas esposas de sus maridos. Dice eso Tito. Hoy en día las personas se casan y no saben hacer nada, solo saben besar. Besan, pero no saben hacer un budín, un arroz, no saben nada. Casó porque besa muy bien. Entonces, esos son anuncios de tragedias, porque no tuvieron un cuidado. La madre no preparó a la hija. Cuando está amonestando a una persona anciana, hágalo con amor, con moderación, con mansedumbre. Son reglas bíblicas. Entonces tenemos que actuar de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Cuántos beneficios vendrán si somos personas de buena conciencia? ¿Cuántos beneficios vendrán a nuestras vidas? Yo ya les dije aquí, yo fui 3 veces asediado por organizaciones de lavaje de dinero para blanquear capitales. Vinieron por teléfono de Brasilia, vinieron unos abogados aquí, vino otro contacto. ¿Qué ellos querían? Querían que la iglesia cediera sus cuentas, como la iglesia no paga impuestos de lo que el pueblo celebra. Entonces decían, vamos a inyectar dinero en la iglesia. Después sale con una lista de nuestra organización para hacer compra de los que mandamos. Puesto de gasolina, mercado. ¿Y qué va a hacer después? El 35% queda para la iglesia y 65% para la organización lavada. Mire lo astuto que es Satanás. Yo dije, Dios mío, yo no acepto eso. Salga de mi escritorio. Y la persona dijo, usted es burro. Mire, es burro. Fulano aceptó. Yo no aceptaría. Pero aquel otro líder aceptó. Problema. Mira cuánto tiene de deudas ahora con el impuesto del gobierno. Millones.
por causa de la mala conciencia del gobierno de la iglesia. Entonces, primera de Timoteo, estamos llegando a los últimos versículos. En conclusión, como dicen los americanos, primera de Timoteo 4, 1 y 2. Después vamos a tratar el domingo con más énfasis este asunto. Miren, el Espíritu afirma expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, se desviarán, se apartarán. Amados, nunca se aparte de la fe. Usted tiene que tener el orgullo que tuvo Pablo. Yo combatí el buen combate, yo completé la carrera. Ustedes saben que el 75% de los creyentes no mueren en el Señor, mueren apartados. Entonces, él está diciendo, el Espíritu afirma que mucha gente apostata de la fe. ¿Por qué? Porque obedecen a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. Entonces, ¿qué es un espíritu engañador y enseñanza de demonios? Por la hipocresía de los que hablan mentiras. Hablan mentiras ¿por qué? Porque tienen la conciencia cauterizada. ¿Usted sabe lo que es cauterizar? ¿Ya vio cauterizar una herida? El fierro del dermatólogo, y duele mucho. Él cauteriza. Marca de fierro. Entonces precisamos saber que hay conciencias cauterizadas, marcadas a fierro caliente y llenas de cicatrices. Después se vuelven insensibles al error. Porque está tan cauterizado, tan marcado en su mala conciencia, a fierro y fuego. Entonces se vuelve insensible, haciendo el error o no, es lo mismo. Entonces, amado, la paz, la tranquilidad está en la persona que tiene una buena conciencia. Y yo le voy a decir algo más. Hay una profunda alegría en quien mantiene una buena conciencia. Todas las veces que alguien viene con una propuesta equivocada, yo digo, yo me alejo de esto porque yo quiero vivir la vida eterna. ¿Entiendes? Yo me alejo de esto porque quiero vivir la vida eterna. Eso está muy afilado en mi vida. Hebreos 5:14. Mas el alimento sólido es para los adultos, para aquellos que por la práctica tienen sus facultades ejercitadas para discernir no solamente el bien, mas también el mal. Entonces, cuando eres entrenado, educado, asistes y ves el culto, anotas y amas la obra de Dios, amas la iglesia, amas la palabra, el mensaje, tienes tus facultades ejercitadas, tienes una buena conciencia. Entonces, por tener las facultades ejercitadas, consigues discernir lo que es el bien, mas también consigues discernir lo que es malo. Hay consigas que no consiguen. El impuro cuando ve lo bueno dice que es malo y cuando ve el malo dice que es bueno. Para el puro todo es puro. ¿Quién es el puro? El que tiene la conciencia tranquila, conciencia en paz, corazón puro, sin hipocresía. Y yo termino con 1 de Timoteo 1:5. Miren, la intención de esta presente amonestación viene de un amor que procede de un corazón puro y de una conciencia buena y de una fe sin hipocresía. Obispo, honestamente, si Dios me manda a ser diezmista, y es un fundamento, y yo no diezmo y digo soy creyente en Jesucristo, es una fe con hipocresía. Y Dios dice, no puede, la fe tiene que ser sin hipocresía. Si yo digo, yo digo que oro, pero en realidad no oro, entonces es una fe hipócrita. Entonces nosotros estamos mostrando aquí en el versículo 19, tenés que mantener la fe, la buena conciencia, por cuanto los que rechazaron eso naufragaron en la fe. Amados, que Dios nos guarde. Y conforme siempre digo, Dios nos guarde y el maligno no nos toque, para que mantengamos una buena conciencia.
Estamos en un viaje, en una peregrinación. Y en esta peregrinación estamos pasando por esta tierra, venimos de Dios y pasamos de esta tierra y para Dios volveremos. Ahora, el galardón depende de qué? De lo que hice con mi conciencia. Una fe sin hipocresía. La fe sin hipocresía, buena conciencia. Si yo no vivo de esta forma, naufrago. Tarde o temprano se naufraga. Entonces que Dios nos guarde, que seamos y tengamos esta simplicidad y ese equilibrio dentro nuestro, de nuestro corazón, para que cuando suceda una situación mala puedas decir, mira, esto es malo y está errado. Esto es bueno. Entonces termino diciendo, saben que hay personas que erraron y fueron antes avisados por mucha gente, avisados por Dios, soñaron. Vino alguien y le dijo, tengo una palabra profética. Ustedes saben, Dios revela de varias formas. Y hay personas que aún así se incrustan en el error porque no tenían una buena conciencia, naufragan. Vamos a continuar el domingo hablando de eso. Agache su cabeza, por favor. Señor Jesucristo, quiero alabarte. Quiero engrandecerte, bendecirte, porque me enseñaste de temprano a tener una buena conciencia. Yo sé que en algunos momentos fue a duras penas, pero aprendí a tener una buena conciencia. Aprendí a discernir el bien del mal. Aprendí a esperar en Dios, a creer que Dios tarde o temprano responde. Sí, Padre. Concede a la iglesia este entrenamiento, esta educación, esta disciplina, porque la palabra de Dios hace eso, educa, disciplina, corrige. Entonces, Señor, entrenanos, porque queremos ser siempre personas con una dignidad tremenda, Padre, que vivamos dignamente en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie. Nuestra obispa va a dar la bendición final. Gloria a Dios. Glória a Deus. Extienda sus manos para el altar. Señor, gracias te damos, porque cada día nos has enseñado a tener una buena conciencia. Tus palabras están grabadas, escritas en nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor. Ahora, Dios, pedimos que envíes ángeles que ministren a nuestro favor. En el camino hacia nuestros hogares, que el Señor nos preserve de toda tribulación. Así como dice el salmista, el Señor me cerca de alegres cánticos de liberación, y eso que recibimos, Señor, tu liberación. Que el Señor nos preserve en estos días de tantas tribulaciones en el mundo, Señor. Que lleguemos en total seguridad en nuestros hogares. Que tu gracia, tu paz, las dulces consolaciones de tu Espíritu Santo se manifiesten hoy y eternamente en nuestras vidas. Así recibimos y creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracia y paz.